Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más del conversatorio, un episodio más relacionado con la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 7 y para ello queremos presentarles a nuestro invitado especial, porque Toño y yo somos de casa. Aquí tenemos de mi lado izquierdo, derecho tuyo, al pastor Abdi. Hola, hola, muy buenas, porque quién sabe si nos están viendo. Sí, Según sintonicen. Sí, así que donde nos estén viendo, qué gusto estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias y bienvenido. Y pues Toño ya lo conoce. Muchas gracias. Estamos aquí iniciando esta semana y haciendo un resumen de lo que es la lección de esta semana. Así es, y para arrancar a manera de introducción, tenemos un título que nos introduce de inmediato, que son los fundamentos de la profecía. Y haciendo un pequeño resumen introductorio, esta lección nos presenta la intención del ser humano por entrar a la presencia de Dios y la idea de que Dios es digno, porque es el creador, ¿verdad? Según Apocalipsis 4, pero también se presenta un conflicto en donde Dios exige perfección, un Dios santo, ante quien, si nosotros nos presentamos con nuestras propias obras y fuerzas y nuestra propia gracia, pues podemos entender que no es posible, ¿verdad? Porque todos, como dice Pablo a los romanos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y en ese sentido se introduce la visión del trono, pero también se introduce la figura del Cordero como intercesor. Entonces está Dios, está la ley exigiendo perfección, está el pecado, estamos los seres humanos que queremos acercarnos a Dios nuestro Creador, pero también está el puente que es Jesucristo. Y pues de esto habla la lección, ¿verdad? La visión del trono nos lleva hacia adentro de la sala del trono y nos habla precisamente de este entorno, de este ambiente perfecto en donde se alaba santo, santo a nuestro Dios. Y en ese sentido, la introducción de la lección de esta semana. ¿Cuál es la primera impresión, pastor, que te da este título, que es Los fundamentos de la profecía, ¿verdad? Y la visión del trono? Bueno, primeramente, yo creo que durante todas estas lecciones que hemos visto durante este trimestre, hemos visto distintos aspectos importantes para el tema de la religión, ¿no? Hablando sobre religión. Y el punto de vista en el que todas o las diferentes denominaciones, ¿no?, ven y describen a la escritura o sus creencias, es importante porque pone una base para entender a Dios, que eso es lo que más nos cuesta, entenderlo. Normalmente el ser humano estamos tendenciosos a cuestionarlo, ¿no?, a cuestionar ciertos aspectos. Y esta lección, como su título lo dice, es el fundamento para poder comprender por qué. Porque hay muchas dudas que giran siempre en torno a Dios y a la fe y a las profecías y demás, ¿no? De hecho, cada vez vemos que una profecía no se cumple, ¿no? Hablando de X profecía, no bíblica, sino hecha por mano humana. Y entonces somos tendenciosos a sacar una nueva, pues. No funcionó esto, Jesús no vino este año, es que viene el otro, fíjate, me equivoqué, es que viene este otro. Pero justo esta lección pone una base para entender el por qué fue necesario y es necesario que todo esto ocurra. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué nosotros no podemos presentarnos por nuestros propios méritos, digámoslo así, delante del trono? ¿Por qué yo no soy suficiente como para decir en el nombre de Abdi González, ¿verdad?, que se salven estas almas? O sea, ¿por qué tiene que aparecer Cristo? ¿Por qué tiene que ser Él? ¿Por qué es que Él es el fundamento de la profecía? Y yo creo que más que poner ciertas bases para decir, miren, por esto y por esto y por esto otro, es que lo creemos así, el fundamento es Cristo. Y la lección trata, ¿no?, ataca ese punto y cómo es que gracias a Él nosotros ahora tenemos acceso a el cielo, cómo es que a través de las profecías impuestas también y de los elementos, porque la lección no solo abarca ciertos fundamentos, sino también muestra ciertas imágenes bíblicas con las que nosotros podemos entender ahora por qué es que Cristo es el centro de la profecía. Así dice. Y justo, justo también profundizando un poquito en la introducción que habla el día sábado, nos muestra a un Dios creador, a un Dios perfecto,
pero también en la introducción que hace la lección en el día sábado, hace un contraste con la humanidad pecaminosa. O sea, entonces vemos a un Dios perfecto de un lado, pero vemos a una humanidad pecaminosa. Y vemos ahí, digo, más al rato la lección lo va a ir diciendo, pero cómo Dios se acerca a nosotros. Y lo vamos a ver ejemplificado con Isaías, donde Isaías ve el trono, que era lo que mencionábamos hace rato, ve el trono y dice, ¿sabes qué? Pues yo soy pecador. Entonces la lección nos habla así como en la primera introducción, lo que vemos es sobre un Dios creador, un Dios perfecto, un Dios de juicio, pero también nos aterriza nuestra realidad, que somos seres humanos pecadores. Digo, más adelante vamos a ir como desglosando todo esto que viene diciendo la lección, pero nos presenta esos contrastes tan grandes entre un Dios perfecto y nosotros como imperfectos. Y aquí si vemos, digo, a manera general la lección muestra el trono de Dios en tres partes. Lo que es el trono de Dios en el cielo, el trono de Dios en la tierra, y ya al final de la lección, entre los días viernes y sábado, vemos el trono de Dios en la Nueva Jerusalén. Pero es importante mencionar que no es como, no lo vamos a estudiar en la lección como de forma, o sea, no de forma simbólica, sí, no de forma así como ilustrativa, sino vamos a ver la forma simbólica que representa juicio, salvación y adoración. Así es interesante partir de allí porque verdaderamente, como dice Pablo, insisto, que hemos sido destituidos de la gloria de Dios, sin embargo hay una solución. Y sí, la solución se presenta a través de Jesucristo, ¿no? Inmediatamente que existió el problema del pecado, dice también Pablo a los Corintios, 2 Corintios 5:19, que creo que resume un poco lo que estamos hablando acá, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y luego hay una frase que me hace mucho pensar y reflexionar para bien, dice, no teniéndoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, tan maravilloso Jesucristo, tan misericordioso, que a pesar de estas distancias enormes entre nosotros pecadores indignos y un Dios perfecto, está de intermediario un puente que es Jesucristo, que según el capítulo 4 y 5 le presentan como digno por creación y digno porque fue inmolado, que es también lo que vamos a estar hablando. Hay una frase, pastor, sí, y es muy común entre los cristianos, ¿no? Muchas veces la relacionamos con el servicio. Con la misión. Sí, que esta frase de Isaías que es, aquí estoy, envíame a mí. En el contexto de lo que estamos hablando, ¿cuál es el significado que podríamos darle también al pasaje y a esta frase? Fíjate que Isaías dicta esta frase a raíz de un encuentro con Dios, ¿no? Él está viendo una visión y en esta visión él se ve imperfecto a sí mismo. O sea, él logra verse incapaz de cumplir la misión. Él logra verse incapaz de ir a cumplir lo que Dios le está pidiendo, ¿no? Y entonces en esta visión el ángel viene, ¿no? Y coloca sobre su boca, dice, un carbón encendido. Se cree que pues viene del altar, ¿no? Del incienso donde se presentan las oraciones de los santos. Y entonces toca sus labios y ¡pum!, ¿no? Se purifica completamente. Entonces, ahora él, que ya está limpio, que ahora él ya se cree capaz, porque ahora Dios no solo lo ha redimido, ¿no? Le ha perdonado. Entonces, ahora sí él dice, estoy listo, ¿no? Heme aquí. Ahora sí, mándame a donde quieras. Uh-huh. Y justamente la lección tiene una introducción para este día muy interesante, que cuando yo lo leí me identifiqué, porque no sé si a ustedes les ha pasado. A mí me pasó con una ropa. Mi esposa, en algún momento me puse un pantalón y mi esposa me dijo, ¿ese pantalón se ve mal? Y yo dije, no, ¿cómo no? Si se me ve bien padre, ¿no? No, vete bien el pantalón, se ve mal. No, se me ve bien. Y yo veía el espejo y el espejo, ¿no? Un cuadrito y decía, se ve muy bien. Y cuando salimos de la casa, mi esposa, bueno, ¿no? Se resignó, pero cuando salimos y vi en una de la casa de los vecinos un vidrio así completo donde me veía yo de cuerpo completo, entendí lo que mi esposa me estaba diciendo. O sea, hasta que tú no te ves completamente, hasta que tú no logras visualizar lo que otro está viendo, dices, rayos, sí se me ve muy mal, ¿no? Y me regresé y me cambié. Eso mismo pasa cuando nosotros nos enfocamos en Dios, ¿no? Vemos a un ser perfecto, a un ser maravilloso, grandioso, y uno dice, nunca voy a ser capaz
de llegar ahí. Y la mayoría de los cristianos lo piensan. La mayoría de los cristianos, es más, la mayoría de nosotros suele decir, no, pues es que yo tengo este defecto. Y cometemos el error de decir, y es que así soy, así me voy a quedar y así me voy a morir, ¿no? Que es lo peor que un cristiano puede decir, porque el encontrarte con Cristo te cambia. Sí, entonces, ¿dónde está el poder de Dios para cambiar el Exactamente, corazón? ¿no? Por eso es que nosotros tenemos una creencia que se llama creciendo en Cristo, ¿no? Porque cada día voy cambiando, voy cambiando, voy cambiando. Y a Isaías le pasó. En la medida en la que más veía a Dios, en la medida en la que más veía las imágenes celestiales y todo eso, decía en la torre, no, nunca voy a poder, ¿no? Soy indigno Soy de esto. indigno, ¿no? Soy indigno hasta que viene el ángel del Señor y ¡pum! Sí. Lo prepara. ¿Cómo ves la experiencia de Isaías ahí, Toño? A mí, justo lo que comentaba ahorita el pastor, me interesa mucho cuando lo estaba leyendo, porque si nosotros nos vamos a la historia, Isaías ya era un profeta que estaba, digamos, en activo. O sea, más adelante vamos a ver Ezequiel, donde recibe su primera visión, pero Isaías ya era un profeta que estaba en activo. Ya estaba impuesto, o sea, ya tenía cierta reputación. Exacto, digo, y era un joven. Sí, o sea, sí. tenía que 20 años, creo, según Claro. dice la Biblia. Era un joven y ya era un profeta. Sin embargo, en los primeros capítulos vemos cómo Isaías, que era lo que decía el pastor, ve a Dios. O sea, si vemos los primeros capítulos, todo es viendo a Dios. Y cuando él se ve, que son los siguientes capítulos, creo que es del 6 al 8, por ahí, cuando él se ve a sí mismo dice, soy muerto, o sea, soy imperfecto, y que era justo lo que nos pasa a nosotros. Pero él primero contempla la gloria de Dios. Después voltea a verse a él y dice, ¿sabes qué? Pues yo, o sea, yo soy imperfecto, o sea, yo estoy soy a muerto. distancia. Pero de no dice, Dios. me voy a morir. O sea, no dice, o Ya sea, valí. sí, dice, soy, o sea, ahorita, ya vi la gloria de Dios, soy muerto, o sea, no tengo nada que hacer. Y justo lo que mencionaban de cómo el ángel, o sea, vemos a Dios acercándose a nosotros. O sea, no dice que Isaías fue y le robó, ¿sabes qué? Vemos a un Dios, y lo vamos a ver más adelante en la lección, pero un Dios que se acerca a nosotros, a seres humanos imperfectos, y dice que con ese carbón vivo lo pone en sus labios, para que las palabras que él iba a decir ahora iban a ser palabras puras. Entonces, no solamente eran palabras, eran las acciones y todo lo demás. Pero también, regresando un poquito a cómo empieza, dice que en el versículo 6, donde narra esta historia, dice que en el año en que murió el rey Usías, dice que ahí fue cuando él ve esta visión. Y si recordamos, el rey Usías, dice ahí en la Biblia, no recuerdo el pasaje, pero dice que él había hecho lo recto ante Dios. Aunque tiene un desenlace, pues, medio raro, ¿no? O sea, si él había hecho lo correcto ante los ojos de Dios, como él había sido leproso y había muerto, o sea, fuera, porque los leprosos se sacaban en aquel... Morían fuera de las ciudades. Se sacan para que no contaminaran a los demás. Entonces, aquí me hace como una... Vaya, lo que decía el pastor, o sea, él ya tenía una reputación, era un profeta, pero aparte está viendo cómo un rey que había hecho lo recto ante Dios y había tomado una decisión equivocada, había sido enfermo y había muerto afuera. Apartado. Entonces, ahí es donde entra lo que vamos a leer más adelante, como la justicia de Dios y el carácter perfecto, porque a lo mejor él como humanos, y como puede pasar a nosotros, podemos decir, oye, ¿por qué si tal hace lo recto ante Dios, le va mal? ¿O por qué tal? O sea, puede haber una confusión en nosotros. Y dice que en ese momento Isaías ve la visión, reconoce la grandeza de Dios siendo un profeta ya activo con cierta reputación, o sea, reconoce esa grandeza de Dios y dice, ¿sabes qué? O sea, yo soy muerto, o sea, no tengo nada No que puedo. hacer, o sea, y es donde ya entra todo esto demás Sí. que estamos leyendo. Sabes que me suena un poco a lo indigno que podemos sentirnos en ocasiones cuando Satanás nos toma y nos Sí. empieza a hacer así en la vida, y es lo que quiere él, que nos sintamos indignos, pero que obremos en contra de lo que Dios quiere. Dios dice, acércate, hijo mío, porque yo te haré digno a través del Hijo. Pero nosotros nos podemos estar tentados a apartarnos y alejarnos, ¿verdad? Y hay muchas personas que a lo mejor nos están escuchando que se sienten pecadores, que sienten que son totalmente indignos. Pues les voy a decir que tal vez lo seamos, pero somos dignos a través de la sangre preciosa de Jesucristo, que es lo que estamos invitando acá, ¿no? Ahora, fíjate, Isaías entiende que es indigno, ¿no? Entiende que no puede él por sus propios méritos hacer lo que Dios le está pidiendo. Y dice el texto que es un serafín. Esto va a ser muy importante, ¿no? Para la historia. Es un serafín el que viene y con el carbón toca sus labios, ¿no? Serafín significa el que arde, ¿no? El que arde. Y esto es importante un poco más adelante, ¿no? Cuando nosotros pecamos,
la tendencia de nosotros es huir, esconderte, que no te vean cuando fallas, cuando la riegas, es Como huye, Adán- que como no te Adán y Eva. vean, ¿no? Andan exacto, tapados como- con sí, hojitas. sí, sí. Y cuando traducimos esto al día a día, te das cuenta que haces algo malo y no quieres orar. Haces algo malo y no quieres ir a la iglesia. Haces algo malo y no voy a cantar porque me siento mal, ¿no? Me siento indigno. Y eso es lo que Satanás quiere. O sea, Satanás quiere inhabilitarnos, haciéndonos sentir horrible, aún sabiendo nosotros que la misericordia y la gracia de Dios es grande para con uno. Es por eso que cuando nosotros fallamos es cuando más deberíamos acercarnos a la presencia de Dios. Cuando más la regamos es cuando más deberíamos orar. Más deberíamos ir a la iglesia, más deberíamos buscar consuelo en su palabra, porque eso es lo que te va a fortalecer. Y eso es lo que te va a permitir que Dios mismo baje y extienda esa misericordia hacia contigo. Y Así ahí nada es. más, perdón si te interrumpo, dice en el comentario del Elena G. de White de la lección, dice que Isaías se sentía indigno para la obra que Dios le estaba mostrando. Porque realmente lo era. Si Sí, nos sí, sí, comparamos, sí. pues obviamente lo era. Dice, hasta que el carbón tocó sus labios. Y una frase que subrayé dice, necesitamos escuchar, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. O sea, nosotros actualmente necesitamos escuchar eso para poder ser o servir a Dios. Porque muchas veces lo que comentaba el pastor, y nos sentimos indignos porque lo somos. Pero hay alguien que murió por nosotros, y lo vamos a ver más adelante, que ideó un plan de salvación perfecto y que pues justo cuando él y cuando nosotros nos acercamos es cuando comienza esa transformación. Así Y es. fíjate, es entonces cuando entonces Isaías, reconociendo que Dios había perdonado sus pecados, es entonces que Isaías dice, heme aquí, Heme aquí. envíame a mí. Así Ahora es. sí estoy listo para ir, porque no solamente me perdonó, sino que ahora me ha encomendado a hacer la tarea que Él Sí. quiere que. Y es justo lo que quiere evitar Satanás, porque imagínate cuántas personas o cuántos siervos, hijos de Dios, estando en esta situación de sentirnos perdonados y sentirnos dignos por el manto de justicia de Cristo, que alcemos nuestra mano y digamos, heme aquí, envíame a mí. Es lo que no quiere Satanás. Satanás aborrece que nosotros nos acerquemos al servicio de la iglesia. Entonces, por esa razón es que podemos caer en ser atacados por Satanás de esta manera. Hay otra parte de la lección que nos introduce un poquito más a la solemnidad de las cuestiones del cielo. Pero esta solemnidad es hasta cierto punto replicada aquí en la tierra en ocasión del huerto del Edén. Y me refiero a estos dos querubines que menciona la Biblia que fueron puestos en la entrada del huerto, que sabemos que cuando ocurrió el primer pecado, ese huerto duró todavía un tiempo en la tierra y fueron puestos algunos querubines, ¿no? Hay una significancia muy interesante entre los querubines, el arca, la adoración y todo esto. ¿Qué comentario podemos dar de este tema? Ahí digo, antes de entrar a esta parte donde los querubines dice que están con una espada cuidando la entrada, quisiera regresarme un poquito, porque también la lección lo habla cuando pasa este primer pecado donde Adán y Eva son expulsados. Y dice que ahorita que estamos hablando, y vamos a llegar todavía más allá al tema de la redención, de este plan que Dios hizo para nosotros, vemos que Adán se arrepiente de su pecado y Adán muere con la esperanza de la resurrección. Y más adelante la lección lo va a tocar, que va a decir quiénes son los dos Adanes. O sea, dice que los dos Adanes se juntan y lo vamos a ver. Pero sin embargo, me gustaría entrar a la parte en cuando ellos pecan y son expulsados del Edén. Dice que aquí la lección solamente lo dice así muy en unos parrafitos, pero dice que cuando ellos pecan y son expulsados, el pecado empieza a hacer que las hojas se empiecen a caer de los árboles, que las flores se empiecen a marchitar. Pero en los libros del linaje de White hay algo que me llama mucho la atención. Dice que cuando ellos empezaron a ver esto, ellos sintieron tanto dolor que lo compara con el dolor que nosotros sentimos al perder a un ser querido, y dice que incluso más. O sea, ellos al ver las flores caer, al ver las hojas de los árboles desprenderse, dice que el dolor que ellos sintieron todavía es más que el que nosotros sentimos cuando se pierde un ser querido. ¿Y por qué? Porque ellos tenían esta culpa de que habían hecho algo mal. Entonces, aquí
aunque la lección habla de los dos querubines, también muestra el plan de salvación porque estos dos querubines dicen que ahí descendía la presencia de Dios y ahí es donde iba Adán con sus hijos a pedir perdón por los pecados que ellos habían cometido. Y a renovar sus votos, ¿verdad? De obediencia a aquella ley que habían transgredido dentro del Edén. ¿Qué otra idea podemos sacar de acá, pastor? Fíjate que es muy curioso que donde los querubines estaban presentes, siempre estaba la presencia de Dios. De hecho, más adelante, cuando hablemos de Ezequiel, nos vamos a dar cuenta. Ezequiel ve, es muy interesante, pero él ve el trono de Dios con ruedas. Así lo describe él, ¿no? Como si fuese un trono movible, como si se pudiese, como si se pudiese mover el trono de Dios, ¿no? Pero siempre que aparece el trono, aparecen estos querubines. Sí. O sea, siempre. Con ciertas características. Sí. Ahora, estos querubines, dice, estaban ahí y no solamente eran no solamente era imponer el hecho de que no puedes pasar, ¿no? O sea, era también un símbolo de esperanza. Uh-huh. Era un símbolo de que ahí está la presencia de Dios. O sea, era el hecho de saber que aún siendo pecadores, Dios no los había abandonado. De hecho, la Biblia dice, ¿no? Si nosotros leemos Génesis capítulo 4 y el 5 y 6, nos vamos a dar cuenta que el huerto del Edén permaneció mucho tiempo ahí. O sea, ellos lo seguían contemplando, como bien decías, iban ellos a ofrecer sus sacrificios ahí, tenían ellos la esperanza de que este asunto de la redención se acabara muy rápido. De hecho, el deseo de todas las gentes dice que ellos pensaban, Eva pensó que al nacerle un niño varón es, excelente, porque la promesa era que iba a venir un Salvador. Entonces, por eso es que dentro de su fe, ellos cada que nace un varón, pues lo celebraban, porque decían, puede que sea el que nos va a salvar, ¿no? No fue así, ¿no? La escritura lo muestra claramente, ¿no? Lamentablemente la suerte fue otra. Pero el punto es, el símbolo de los querubines para ellos, si bien es cierto que era una imposición de no se van a acercar a este lugar, también era un símbolo de esperanza. Ajá. El decir, la presencia de Dios está aquí. No los he abandonado. No los he abandonado, estoy con ustedes. Sí, son una bola de pecadores, pero no los he abandonado, los quiero, los amo, aquí estoy. Y eso para ellos les producía algo maravilloso. Ahora, lo vemos también en el desierto. Lo vemos también en el desierto. Cuando crean el arca del pacto, sobre la parte de arriba, ¿no? Había dos querubinos, que era donde la presencia de Dios, se manifestaba. Otra vez vemos este asunto, ¿no? De los querubines y la presencia de Dios mostrándose en ese lugar, como un símbolo de, hey, sí, son malos, pero no los he olvidado. Así es. Aquí estoy. Nos presenta, de hecho, una conexión lingüística que está en Génesis, que dice que puso a unos querubines, esta palabrita puso, que se relaciona con la Shekinah, ¿verdad? Sí, es correcto. Que habla de Shakan, que es como que una derivación, un sustantivo de Shekinah, que es la presencia de Dios, y resulta muy interesante. ¿Qué más podemos adherir a la historia? Justo en esta historia que vemos a los dos querubines con espadas y que, justo como mencionaba el pastor, es un símbolo de la presencia de Dios. Incluso la presencia de Dios bajaba para la gente que iba ahí a renovar sus votos. Pero, ¿qué cuidaban los querubines? O sea, porque había sido expulsado Adán y Eva, pero ¿qué cuidaban? Los querubines cuidaban que no entraran al árbol para comer al árbol árbol de la vida. Para que su vida no se perpetuara. Para que no fueran pecadores eternos. Y la lección dice, si nosotros vemos, creo que es la parte del lunes, dice que cuando el Señor venga y se encuentren, llevará a Adán a comer del árbol del fruto de la vida. Y ahí cuando lo estaba leyendo, me empezó a hacer como un ruido en mi cabeza, porque nosotros como adventistas sabemos que no ocupamos comer de este fruto para la vida eterna. ¿Por qué? Porque como dice ahí en Corintios 15, cuando el Señor venga y cuando nosotros seremos resucitados, pues seremos restaurados, seremos seres perfectos. Sin embargo, esta simbología o esta historia, y como lo presenta la lección y como dice la Biblia que va a ser, es un símbolo de esa restauración completa, O sea, donde ellos pecaron, comieron del fruto que no deberían de comer, fueron expulsados y se les negó la entrada para comer de este fruto que daba la vida eterna, para que no fueran pecadores eternos. Sin embargo, ahora, cuando Cristo venga y cuando seremos restaurados, resucitados y vayamos al cielo, dice que le va a dar a Adán, le va a ofrecer de este fruto que en su tiempo los querubines cuidaban y protegían para que no entraran. Entonces vemos a un Dios, aquí se presenta un Dios
que nos va a restaurar por completos. O sea, no es necesario que Adán coma ese fruto, pero es una restauración completa, total, donde aún Adán, siendo pecador, pero como se arrepintió y murió con esa esperanza de la resurrección, vamos a ver una restauración completa aquí, y como lo dice la lección, explicada en simbología, ¿sabes? Por eso también lo menciona la lección en esta parte. Así es. Qué interesantes pasajes y poco a poco estamos entendiendo también la necesidad, de, como hablamos la semana pasada, ¿no? Del Cordero, la figura de Cristo como mediador y el significado que tenía la solemnidad también de la región del trono, ¿verdad? En el cielo, y cómo también se reflejaba e impactaban las cosas aquí en la tierra. Entonces tenemos la figura de los querubines, ¿no? Y los querubines se mencionan en Ezequiel, en Isaías, en San Juan, que están cerca del trono de Dios. De hecho, el Salmo 18:10 lo presenta hasta cierto punto poético. Dice, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. ¿Qué más podríamos sumar, pastor, a este mensaje que nos presenta la lección? Bueno, como ya mencionamos, este asunto de los querubines es muy impresionante porque donde se muestran los querubines se denota la presencia de Dios. Ahí está, ¿no? Siempre aparecen presentes y lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento, ¿no? Vemos a los querubines cuidando el huerto, vemos a los querubines en el libro de los Salmos, los vemos en el Arca del Pacto. Es decir, pareciera que donde están los querubines está la presencia de Dios. O sea, siempre vemos este agente. De hecho, lo vemos también en Apocalipsis 4 y 5, ¿no? Con los 24 ancianos adorando ahí están presentes nuevamente. Entonces, ahora la lección nos manda, ya pasamos por Isaías y ahora vamos con Ezequiel, ¿no? Sí. Porque ahora la figura del pueblo ya no están en la tierra prometida, no están en el Edén, ahora están en cautiverio. Uh-huh. ¡Pum! En Babilonia. Y la presencia de Dios sigue estando con ellos. Pero ahora Dios le muestra a Ezequiel este despliegue de su poder, ¿no? Y la imagen que le muestra es muy curioso porque coincide con la de Isaías, uh-huh, y coincide también con la de Juan en el libro de Apocalipsis. O sea, vemos a los mismos querubines, vemos el trono de Dios y pareciera que Dios no se quiere ir de nuestro lado. Uh-huh. O sea, normalmente uno es el que se aleja, ¿no? Es el que se va, el que dice, no, hoy no voy a orar, ¿no? O no sé, ¿no? Hoy no me dio tiempo de leer mi Biblia o de hacer mi pacto. Pero pareciera que es Dios el que no se quiere deshacer de nosotros. Y eso le pasa al pueblo, ¿no? O sea, el pueblo se deshace y dice Dios, bueno, está bien, los dejo que se porten mal, me alejo. Pero luego, bueno, está bien, los perdono. Aquí estoy otra vez. O sea, como si Dios estuviese al pendiente, como cuando uno cuida al hijo, pues. Claro. Como cuando uno está pendiente ahí de, sí, me hiciste enojar, pero no por eso te dejo de amar, ¿no? Claro. Aquí estoy. Y vemos a Dios nuevamente presente. Ahora, el asunto es que ahora lo vemos en Ezequiel capítulo 10, vemos a los querubines diferentes. Ahora los vemos con caras. Ahora ya les vemos rostros, ¿no? Ahora ya se lo tapan. Sí, no, ya no están cubiertos, ahora están, pum, ahí voy a todo color. Y aquí es donde entramos al simbolismo que mencionábamos, ¿no? Porque estos querubines, ahora se mencionan a 4, ¿no? Que estaban ahí alrededor del trono de Dios. Y cada uno tiene diferentes rostros. Entonces, dice el libro de Ezequiel, en el capítulo número 10, que tenían diferentes rostros. Pero ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero volvemos al punto. Siempre que están ellos, ¡pum!, está la presencia de Dios. Y ahora la diferencia es que encontramos esta escena de los carbones encendidos, ¿no? Que veía Isaías, ahora los vemos acá, con los rostros de estos querubines que menciona Ezequiel y que menciona Juan, como si Dios quisiera decir, así como perdoné a Isaías, ahora quiero darles a todos, ¿no? Uh-huh. Ahora quiero compartirles a todos sobre mi gloria. Qué impresionante. Qué impresionante que Dios quiera no solo perdonar a uno, sino que quiera perdonarnos a todos, ¿no? Claro. Y si me permites, pastor, sobre lo que dices también, y haciendo un pequeño paréntesis, habla también de la consonancia de los pasajes bíblicos, porque estamos hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Sí, es decir, ahora ya Juan. No nada más estamos comparando el Antiguo, ¿no? O sea, Apocalipsis, ¿verdad? Sí, ahora nos vamos hasta Apocalipsis. Y vaya que uno en hebreo y otro en griego, pero al final de cuentas, Dios mostrando cómo es que Él coincide y que Él es único. Así es. ¿Toño? Bueno, aquí a mí me gustaría mucho lo que
o sea, tocar el punto que mencionaba ahorita el pastor. O sea, Dios nos busca y sabe el momento cuando más lo necesitamos. Si bien Ezequiel era un sacerdote, no era un profeta. O sea, no había recibido ese llamado como lo vimos hace rato en Isaías, donde Isaías ya tenía un nombre. Ezequiel era un sacerdote y había sido llevado a Babilonia en el segundo exilio. O sea, no había sido llevado con Daniel y sus amigos. Sí, no, aparte. Él había sido llevado aparte. Y todavía esta visión no es llegando a Babilonia, sino creo que pasan aproximadamente unos 5 años cuando él recibe esta visión. Entonces, si vemos ahí los tiempos de Dios perfectos, porque yo me pongo a pensar, imagínate que yo fuera Ezequiel, un sacerdote, soy llevado en cautiverio y Dios me está diciendo, exhorta al pueblo y diles que yo soy un Dios todopoderoso, que tengo mi trono, pero que también gobierno en la tierra. Entonces, pues, ¿dónde está el Dios poderoso que me están prometiendo? O sea, ¿dónde está eso que tú me estás diciendo si estamos aquí en cautiverio, en exilio? Entonces, si vemos aquí, Ezequiel recibe esta visión para darle claridad total de lo que iba a pasar y de quién era Dios. En Isaías era diferente porque el contexto es diferente. Ahora en Ezequiel, ellos están en exilio, como dice el pastor, y él necesitaba como tener esa confirmación de que era Dios. Yo me imagino que obviamente Ezequiel era un hombre entregado a Dios, sin embargo, las situaciones que estaban viviendo, pues no era a lo que ellos estaban esperando. Entonces, justo aquí es donde se le presenta a Dios y le dice, ¿sabes qué? Esto es lo que soy yo, este es el poder que tengo. Y si nosotros vemos la historia de Ezequiel, o sea, Ezequiel, ¿dónde muere? Muere exiliado. Sí. O sea, no termina. No le toca volver. No le toca cuando llega Ciro. Entonces, pero sin embargo, Dios cumple su promesa o su palabra con él. Entonces, aún ahí en el exilio, él recibió ese motivación extra, digamos, de parte de Dios para hacer el trabajo que tenía que hacer. Así es. Todas las criaturas de Dios fueron diseñadas y fuimos diseñados para reflejar su gloria. Pero no solamente los seres humanos, sino también aquellos seres que están junto al trono, alabando y adorando. Luego entramos a tener que reflexionar sobre algo, y hace un momento, pastor, lo mencionaste un poco sobre el hecho de la necesidad de Dios de estar entre su pueblo, estarnos buscando, y a través de la historia del Antiguo Testamento podemos ver que Jehová le decía a Moisés, hazme un tabernáculo porque quiero estar en entre medio. ustedes, ¿verdad? Estar ahí con ustedes. Entonces, en ese sentido, ¿qué podríamos decir? Digo, la primera palabra, obviamente, que está en el Nuevo Testamento que se me viene a la mente es Emmanuel, que describe una de las cualidades de Dios, Dios con nosotros. Pero, ¿cómo lo podemos relacionar con lo que estamos hablando, pastor? Uy, fíjate que ahorita que mencionábamos sobre Isaías y sobre Ezequiel y sobre Juan, tenemos 3 contextos diferentes de cada uno. Por ejemplo, Isaías y Ezequiel no conocieron a Jesús. ¿Me entienden? Juan sí lo conoció. Sí. Por eso es que Juan menciona, ¿no? Esta es la revelación de Jesucristo. El que nos va a salvar, el que nos limpió y el que todo, ¿no? Isaías necesitaba motivación porque se sentía pecador. Ezequiel necesitaba motivación porque necesitaba ir a cumplir la misión que Dios estaba por mandarlo, ¿no? Con la confirmación, como decías. Pero Juan, o sea, a Juan se le revela lo maravilloso que va a ser cuando todos vayamos al cielo, ¿no? Y me encanta Apocalipsis 4:8, ¿no? Porque Juan está expectante, ¿no? Viendo ahí cómo es que los querubines precisamente cantan delante de Dios. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Y él lo ve y se maravilla de todo lo que está viendo, ¿no? De tanto así que pues agarra la carta esta y la envía a todas las iglesias y mándenla, compártanla. Casi les pone síganme para más cosas como estas, porque necesito que entiendan que Dios quiere estar con ustedes. Que Dios está con nosotros, no quiere, ya está con nosotros si tú lo aceptas. Por eso Apocalipsis 3:20, ¿no? Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, y llamo, y llamo. Y esto lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, ¿no? Vemos nuevamente esta imagen de los querubines. De hecho, cuando vemos la imagen del pueblo de Dios por el desierto, vemos que Dios estaba con ellos, ¿no? En el día, ¡pum!, una nube. Vámonos, que les proporcionaba sombra para que no sufrieran. En la noche, una columna de fuego para que les diera calorcito y no pasasen frío. Y cuando se detenía,
quería decir que vamos a parar aquí y Dios bajaba al tabernáculo que se le había montado, ¡prum!, para estar en medio de ellos. O sea, vemos a Dios no queriendo separarse, a pesar de que muchas veces renegaban y cuántas cosas, no queriendo separarse de ellos. Y entramos al simbolismo nuevamente de los querubines, ¿verdad? De las tribus, de los rostros, ese asunto tan interesante. Sí, ahí podemos comprobar dos cosas de las cualidades de Dios, que es esta inmanencia de Dios que quiere relacionarse con su criatura, y también la idea contraria que contrasta con el deísmo, ¿verdad? Con la idea de que Dios nos hizo, pero se olvidó de sus criaturas. Vemos en la Biblia que, al menos en la Biblia, si tú eres cristiano, si te gusta entender de la Biblia, tenemos un Dios presente, ¿no, Toño? Y justo aquí, en esta parte, donde ya estamos entrando a la parte, creo que es del día miércoles, donde vemos al pueblo de Israel, que justo como hacía el pastor, caminaban y Dios se presentaba en forma de una nube. Pero vemos que también ahí en la lección menciona que tenían 2 leyes. Muy interesante porque era, digamos, que los únicos que tenían 2 leyes. Y una es la ley moral y otra la ley ceremonial. Entonces, pero ¿cuál era el propósito de que el pueblo tuviera 2 leyes? Porque hasta suena, pues, oye, me estás poniendo más leyes. O sea, entre más, pues es como más difícil de cumplir. Pero el propósito era que el pueblo recordara, mediante estos ritos y ceremonias, que Dios estaba cerca con ellos. Entonces, había la ley moral, que podemos, o sabemos que la ley moral es eterna. Digo, aunque muchos dicen que fue dada en el Sinaí, pero también vemos que cuando Caín peca, pues él sabe que... Ya sabía, ¿no? Qué ofrenda. Incluso tenía. Dice por ahí también que el pueblo antes guardaba el sábado, o sea, antes del Sinaí. Claro, entonces, claro, muchos dicen, oye, la ley moral fue dada en el Sinaí, pero pues digo, si nos vamos a la Biblia es fácil comprobar que no. Pero también estaba esta ley ceremonial, que tenía el propósito de recordar que Cristo murió y que Cristo era la ofrenda principal. Así es. Y lo vimos la semana pasada, ¿no? Este asunto de los sacrificios y de la ofrenda, que era importante y crucial. Todos lo conocían, todos lo sabían. Y así como todos sabían qué era lo que tenían que llevar, todos sabían dónde estaba la presencia de Dios. Lo vemos con Adán yendo a ofrecer, como decías hace rato, ¿no? ¿A dónde iban a ofrecer el sacrificio? O sea, antes de que el Edén desapareciera, iban ahí, iban a ofrecer, sabían que ahí estaban los querubines, ¿no? Pero llevaban allá su ofrenda porque sabían que la presencia de Dios estaba ahí. Ahora, muy curioso, vemos a los querubines ahí, vemos a los querubines con Isaías, vemos a los querubines en Apocalipsis, vemos a los querubines acá, y Ezequiel menciona que estos 4 querubines que están alrededor del trono de Dios tenían ciertas figuras, ¿no? Y entramos a esta onda del simbolismo, ¿no? Uno tenía cara como de león, otro tenía cara de buey, otro cara de águila y otro con un rostro humano, ¿no? Y entonces volvemos al asunto del pueblo de Israel. Y resulta que cuando se paraba la nube, que la presencia de Dios bajaba, todos tenían que acampar. Ya no íbamos en caminata, vamos a ordenarnos, para aquí nos vamos a quedar quién sabe cuánto tiempo hasta que el Señor diga, ¿no? Y nos mostraba, ¿no?, la lección un poquito de estas tradiciones que ellos tenían. Y es que todos acampaban distribuidos alrededor del tabernáculo. Es decir, el tabernáculo estaba en medio. El santuario iba en medio y todos alrededor. 3 tribus para cada lado, pero hay una que va a ser como la encargada, ¿no? Hay una que va a estar a cargo de toda esta parte. En la parte norte, dice la Biblia, estaba la tribu de Dan. En el oeste teníamos a otra tribu, la tribu de Efraín. Al sur estaba la de Rubén y al este estaba la de Judá. Pero la tradición rabínica menciona, bueno, la Biblia dice que cada una tenía un estandarte, ¿no? Y no da detalle, ¿verdad? Y no da detalle, no dice qué tenía el estandarte, pero la tradición rabínica sí. Es. Y la tradición asigna o dice que cada una de estos estandartes tenía ciertas figuras. Entonces es muy interesante, pero el estandarte de la tribu de Judá tenía la figura de un león. El estandarte de la tribu de Rubén tenía un rostro humano. Hombre. La de Efraín tenía la figura de un buey y la de Dan de un águila. De modo que estas tribus reflejaban, digamos así, la imagen que Ezequiel ve en los querubines. Es decir, nuevamente vemos el trono de Dios y alrededor suyo sus estandartes, ¿no? Los ángeles. Nuevamente mostrando que la presencia de Dios estaba ahí con ellos. Claro. O sea, era como
o sea, es como una brújula. O sea, norte, digo, ahorita lo podemos poner así como más visual. Como los puntos cardinales, Los ¿no? puntos Sí, sí, cardinales, sí. los 4 puntos cardinales. Y ahorita, como mencionaba el pastor, 3 por cada lado. O sea, quedan las 12 tribus. Ujú. Digo, sé que algunos ya los conocemos, pero hay gente que no. Entonces son las 3 tribus, cada una en cada punto cardinal, que nos dan las 12 tribus que había. Así es. Ahora, volvemos al punto, ¿no? Dejemos a un lado este asunto de la tradición porque quizá no es no es lo mejor, ¿no? Que podemos hacer como seguir mucho la tradición. Pero si seguimos este asunto, nos vamos a dar cuenta que tiene similitud también con Apocalipsis. O sea, cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículos 12 y 13, dice que la ciudad, la Nueva Jerusalén, tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas, 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente, 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Y al occidente, otras 3. Así es. Está bien interesante la lección, porque cada día es prácticamente un tema, pero extenso. Sí. O sea, desde el Que da llamamiento para de, mucho. de Isaías, Ezequiel, las 12 tribus, más adelante vamos a ver Lucifer, Adán y Eva, de hecho ni siquiera tocamos el punto de quiénes son los 2 Adanes, digo así como de manera muy general. Entonces, la lección da muchos puntos, pero el foco central de la lección es el trono y el gobierno de Dios, un Dios creador y nosotros unos humanos imperfectos, pero muestra ese sacrificio que Dios hizo por nosotros. Así es, y ahorita que mencionabas, pastor, sobre la identidad de las 12 tribus en el cielo, en contexto de la Nueva Jerusalén, en las puertas, en los muros, quiero decirte que allí están nombres de quienes fueron pecadores, Ah, que sí, fueron sí, asesinos, sí. fueron Lo violentadores, peor. fueron de lo peor, pero ahí también está una muestra de la misericordia y de la gracia de nuestro Dios, ¿verdad? Sí, bueno, como paréntesis, ¿no? La tribu de Judá, ¿no? De la cual desciende David, de la cual desciende Jesús mismo, ¿no? Judá, uno de los hijos de Jacob más controversiales. De lo peorcito que había, Claro, sí. pero también que finalmente él logra redimirse. Exacto. Como decía Toño hace un momento, que no hay duda de que nosotros somos indignos. Y son puros nombres de los hijos de Jacob que eran indignos, pero que llegaron a ser dignos Sí, por la claro. sangre expiatoria de Jesucristo en la cruz. Así ¿no? como lo somos nosotros. Así es. Somos imperfectos, la regamos, nos equivocamos, fallamos, pero la sangre de Cristo Jesús nos cubre, nos limpia y nos hace dignos de estar delante de la Y que, presencia de Dios. y que es justo lo que estamos viendo en estos ejemplos. O sea, esa ley ceremonial, esos ritos, antes eran por la sangre de animales, pero justo lo que Dios quería que comprendiera el pueblo es que a pesar de eso, que somos indignos, tú lo dijiste, la sangre de Cristo es la que nos salva. Y suficiente, ¿verdad? La quiso cesar los sacrificios. Y para ir cerrando ya, Pastor Toño, tenemos dentro de estas hermosas historias, narraciones, eventos, similitudes, entrar al trono de Dios. Tenemos un cuadro que a veces no nos gusta hablar mucho, pero es el antagonista de la historia. Ay, sí. ¿Qué referencia tenemos de este personaje? ¿Qué podemos decir que abone a este tema, Pastor? Bueno, aquí lo curioso es que Lucifer o Luzbel, que era su nombre, también era un querubín. Uh-huh. Exaltado, ¿verdad? Sí, No sí. cualquiera. O sea, no era cualquiera. Es decir, vemos a la figura de los querubines en todos los textos que hemos leído alrededor del trono de Dios. Y uno de ellos era él. O sea, lo vemos ahí presente, adorando, dirigiendo el coro, todo lo que usted quiera, ¿no? De hecho, Ezequiel habla mucho acerca de él y de lo maravilloso y hermoso que era. ¿Y cómo la fue a regar, pues? Sí. Pero yo no me compadezco de él, pero lo entiendo. O sea, lo entiendo porque a nosotros nos pasa. Y ponle que nos pasa por culpa de él, ¿no? Pero lo aceptamos. O sea, y muchas veces nosotros somos quizá, ¿no? Como él también, ¿no? Sí. Tenemos esas manchas del pecado, tenemos esas manchas de lo que hizo él en nosotros mismos, que aún dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. Ni aún uno. Pero, ¿cómo fue que pasó de exaltar al Señor a decir, ¿por qué yo no puedo ser como el Cordero? ¿Por qué yo no puedo estar ahí? ¿Por qué a mí no me cantan?
Digo, yo canto y canto bien, pero ¿por qué no me cantan a mí? Está bien, yo lo puedo exaltar y todo, pero pues yo también un poquillo, ¿no? Y ahí viene a la Ahí regación. terminó todo. Sí, no. Y todo Más bien ahí termina todo para él Ajá. y empieza El problema del pecado para nosotros. Grave problema del pecado. ¿Qué más, qué otra opinión, Toño, podemos tener sobre Ahí este la lección. personaje? Yo subrayé, dice, las vacantes que se produjeron en el cielo por la caída de Satanás Uf. y sus ángeles serán llenadas por los redimidos del Señor. Así es. Una esperanza pues, bastante alentadora para nosotros. Pero también importante, digo, así como, porque ya prácticamente estamos cerrando, aquí lo que vemos de Lucifer y se presenta en la lección es que él tenía un celo, porque el Cordero, Cristo, estaba entrando a las reuniones, digamos, Sí, celestiales. claro, ¿no? top. Con el Padre y con Exacto. el Espíritu Santo. Entonces, digamos que el celo porque muchas veces nosotros decimos, Satanás, Lucifer, tenía un celo hacia Dios. Pero realmente lo que nos dice la lección y lo que nosotros sabemos es que un poco de lo que él sintió es que, ¿por qué el Hijo entra a esas reuniones? ¿Y por qué yo no? Si yo soy Si un yo querubín. soy querubín, estoy aquí en el Exacto, trono, yo aquí. soy. Entonces, ese, digamos, celo, esa envidia, fue lo que provocó que surgiera esta caída. Y ya prácticamente lo que vemos más adelante es cómo se origina esta caída, la consecuencia y el plan de redención que tiene Cristo y Dios para nosotros. Así es. Pastor, pues un último comentario para ir cerrando con la lección. Ay, bueno, yo quisiera cerrar siguiendo lo que decía Toño, ¿no? Esas vacantes que vamos a ocupar cuando vayamos al cielo. Nosotros vamos a estar en el cielo solamente por una razón. Gracia. Gracias. Y esa gracia se produce solamente gracias a una persona. Jesús. Solo gracias al sacrificio de Jesús, nosotros tenemos posibilidades de ocupar esas vacantes. De ocupar esos huecos que los ángeles dejaron cuando se fueron. Qué interesante que Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, dice que la visión que ve Juan, ve que le están cantando a Jesús y que le dicen, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado. Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es decir, solo gracias a Él tenemos oportunidad. Así es. ¿Qué nos toca hacer? Aceptarlo, conocerlo y aceptarlo. Porque solamente de esa manera vamos a poder estar ahí, presenciando el trono de Dios. Muy bien, pues cerramos con esto. Recordemos que hay algunas relaciones entre la figura de Lucifer y los redimidos. Para Lucifer fue expulsado del Monte Santo, mientras a los redimidos se les encuentra en el Monte de Sión con el Cordero. A Lucifer se le pudo haber encontrado en la historia del Edén, a la humanidad también, pero la gran diferencia es que la humanidad, y no así Lucifer, la humanidad va a ser restaurada. Así y ahí es donde entramos todos, y es la esperanza en la cual consagramos esa fe, ¿verdad? Esa fe que se afianza en la esperanza de que esa gracia de Dios, esa gracia perfecta, sea imputada sobre todos nosotros. Y es importante que la gente entienda, no hay un solo ser humano, decía la lección, por la que Jesús no haya venido a morir. Amén. Con esto nos despedimos. Un gusto haberte estado contigo. Conversa con nosotros en los espacios, en las redes sociales. Platícanos cuál es tu opinión. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio.